Sion, su cetro. De Sion, su cetro. Dios es. Convocará, Él convocará. Aleluya. Qué alegría estar nuevamente con el Señor y con los santos juntos para disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Palabra profética, palabra que Dios nos está dando hoy para darnos vida, porque amén, la palabra es vida, y esa vida trae esa luz y esa luz nos da esa dirección divina, amén, para marchar como ese ejército que Dios tiene aquí en la tierra, que somos nosotros. Amén. Aleluya. Hoy estamos, hermano, el miércoles pasado comenzamos esta muy preciosa como Dios nos ha revelado por medio de los hermanos en Brasil. Nuestro hermano Julio también estuvo en una reunión con el PAT de poder rumiar juntos el encargo, la palabra del Señor, y así el Espíritu Santo pueda fluir a través de todos nosotros. Amén, con la práctica, con la aplicación de la amén, palabra. Amén. Hermanos, y para que podamos ganar lo que Dios quiere, que es el encargo. Amén. El encargo en nuestro corazón. Amén. Porque lo que Dios nos está hablando hoy por medio del Evangelio de Juan es muy práctico. Sí, amén. Juan no entró y hoy, hermanos, el Señor está dando su palabra para que nosotros practiquemos con mucha sencillez y humildad. Amén. Bueno, hermano Kevin, bienvenido. Amén. Amén. Amén, hermano, muchas gracias, la verdad. Y qué espacio maravilloso el Señor nos ha regalado. Amén. ¿Verdad? En esta manera que Dios siempre trae nueva para rumiar la palabra. Sí, amén. Ese rumiar es algo que Dios nos regaló a nosotros en la vida de la iglesia. Amén. Y que hoy ha potencializado, sí, ha dinamizado, amén, ¿verdad? Sí. Y cuando uno ahora rumia la palabra, realmente siente ese frescor, amén, sí, esa vida dentro de nosotros creciendo. Amén. Estoy muy agradecido con el Señor por permitirme estar acá, ¿verdad? Amén. Juntamente con Oscar, amén, con Henry, Brainer, Cindy. Y esperamos que Dios pueda traer mucha luz primeramente a nuestra vida. Amén. Vamos a rumiar el encargo que Dios dio a través de nuestro hermano Pedro el domingo pasado. Sí. Que tenía como título multiplicación y dominio. Amén. Un encargo maravilloso, hermano, que Dios trajo para motivarnos, amén, y darnos una amén. Y que, bueno, damos gracias al Señor porque su hablar siempre es nuevo cada día. Amén. Entonces, muy agradecido con el Señor. Sí. Y también está Henry, que nos acompaña hoy, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así como dice nuestro hermano Kevin, de verdad es un privilegio para todos nosotros que amén, estemos aquí. Sí. Somos muy privilegiados. Sí. Y esto es fruto de la palabra profética, amén, de la sencillez, de la humildad, de la simplicidad, amén, de creerle al Señor, de estar de cerca la palabra profética, amén, donde todo lo que está sucediendo en estos tiempos es producto de la palabra. Amén, sí. No es por nuestra fuerza, y estamos aprendiendo, amén, con mucha humildad, con mucha sencillez. El Señor está dando una palabra para direccionar a su iglesia. Amén. Y hoy nosotros con mucha humildad la debemos recibir, sí, con esa sencillez. Amén. Entonces de verdad estamos en esta noche para ser ayudados, sí, para también fortalecer, sí, estas tropas y estas capitanes que el Señor está dando. Y como nos decía el Señor, la importancia de que Dios levantó un gran ejército. Amén. Entonces, y nosotros hacemos parte de ese ejército. Amén. Amén. Entonces, queremos ser edificados y ayudados esta noche. Amén. Amén. Hermana Cindy también, bienvenida, sierva de Dios. Amén. Capitana. Gracias por este tiempo tan amén, lindo que el Señor nos permitió. En realidad, el deseo del Señor es que el hombre, ¿verdad?, tenga esa comisión que Él preparó desde el principio. Amén, sí. Entonces, con este tema de multiplicación y dominio, el Señor nos estaba mostrando la necesidad de la cooperación de la iglesia. Amén. Entonces, más que nosotros demos un mensaje hoy, que de verdad los hermanos también puedan recibir esta palabra, amén, con esa misma necesidad que el Señor la está dando a través del hermano Pedro.
la necesidad que el Señor mostró a través de esta palabra es que desde el principio el Señor tenía un plan y un propósito, ¿cierto? Amén, sí. Y ese plan y ese propósito es que el hombre contuviera la vida de Dios. Amén. Entonces, cuando habla de multiplicación, ese es el Señor la está dando a través del hermano. Amén. Hermano Brainer. No, Brainer también, bienvenido, Amén. Brainer. Aleluya. del cielo. Amén. De verdad, muy agradecido con el Señor, estar con ustedes, con este equipo, con estas capitanes. Amén. Que el Señor está utilizando en este tiempo. Y de verdad que ha sido de gran ayuda, una gran responsabilidad que el Señor nos ha dado en este tiempo con estas tropas que el Señor ha entregado para llevar a cabo el reino. Hermano, llevar a estas personas, a todas las personas a poder reinar con el Señor. Y que la iglesia sea edificada. Entonces estamos aquí para compartir, estamos aquí para disfrutar de esta maravillosa palabra. Hermano, que está transformando nuestras vidas, también está transformando la vida de cada adolescente, jóvenes, los niños. Están siendo muy ayudados. De verdad que el Señor se ha derramado de una manera maravillosa sobre nuestras vidas y también sobre toda la iglesia. Amén. Ustedes también hacen parte de este ejército y el Señor nos está perfeccionando, nos está ayudando. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Oscar. Aquí tenemos Amén. De verdad que la fuerza de la palabra es testimonio. Amén. El testimonio está transformando la vida de las personas. Y es lo que está impactando a cada hermano y nos está animando cada día a aprender de los adolescentes. El Señor viene hablando mucho de ellos. Ellos están teniendo reverencia por esta palabra. Ellos están teniendo ese amor. Están teniendo, y cuando eso se inculca, ellos salen a las calles a practicar. Nosotros también tenemos que tener ese corazón. Ese corazón de producir para el Señor. Decía que el Señor nos trajo aquí para ¿qué? Para dominar la tierra, para dar mucho fruto. Así como en el sentido natural, también en el sentido espiritual. Y el Señor tocaba ese punto también, la vida de Dios. Nosotros tenemos la vida de Dios y tenemos que llevar a las demás personas para que pueda multiplicarse en las demás vidas. Amén. Aleluya, hermanos. Nuestro amado hermano Pedro, el domingo pasado comenzó una serie de 4 mensajes para la iglesia que están unidos al encargo de Juan. Este domingo pasado fue el segundo, pero queremos disfrutar el primero, que fue multiplicación y dominio. Amén. Y el Espíritu a través de su siervo comenzó a hablarnos esta palabra basado en el Salmo 110. Aleluya. Recientemente Dios levantó una multitud de adolescentes que aman y obedecen la palabra, llenos de energía celestial. Ellos oran por las personas y predican el evangelio del reino, formando las tropas del ejército de Dios. Sin miedo rescatan a las personas del imperio de las tinieblas para introducirlas al reino de Dios. Señor Jesús, dice, estas tropas necesitan de comando. Así el Señor preparó jóvenes maduros para conducirlos según la dirección del Espíritu. Dios necesita de este ejército para introducir su reino y entronizar a Cristo como Rey del reino de los cielos. El Salmo 110, verso 2 en adelante dice: Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Aleluya, hermanos. Aleluya por este ejército. Sí, hermano, la verdad. Amén. Es una bendición. Sí. Esto que el Señor está regalando a la iglesia. Sí. Nunca habíamos visto, hermano, desde que Dios reveló esto en el 2020. Sí. Nunca habíamos visto este versículo como la profecía del cumplimiento de los tiempos. Amén. Sí. Y cómo
verá, hermano Yuri, usted compartía el domingo también de que Satanás no esperaba este as bajo la manga que tenía Dios para terminar esta era. Satanás pensaba que esto iba a terminar con los barbones, con los llenos de letra, de conocimiento. Pero verdad, Dios siempre funciona de la manera más sencilla. Amén. Y Dios levantó a los jóvenes y adolescentes para ayudarnos a todos nosotros a avivar ese espíritu para entrar en la buena tierra. Aleluya, sí, amén. Cuando el hermano Yuri compartía aquí, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Aquí el hermano Pedro compartía que el pueblo habla de la iglesia. De la iglesia, sí. Y qué hermoso, hermanos, como hoy, y eso podemos verlo como un testimonio real. Amén. Como en medio de nosotros, hermanos, no solamente aquí en Valledupar, sino uno ve testimonios en todo el mundo, en África, aquí en Colombia, hermanos, ¿verdad? Sí. Cómo no estamos saliendo forzadamente. No. Los jóvenes ya no salen forzadamente a predicar el evangelio, los adolescentes mucho menos, los niños mucho menos, ¿verdad? Todos nos presentamos voluntariamente. Amén. Sí. ¿Y esto qué lo produce? Viviendo la humanidad en la situación en la que se encuentra, muerte, en delitos y pecados, pero gracias al Señor, porque en medio de la situación tan oscura que estamos viviendo, hemos visto testimonios tan claros, hermanos, cómo Dios levantó este rocío de la juventud. Amén. Este hermano, este rocío que Dios da en el momento preciso del amanecer, es lo que estamos experimentando. Amén, sí. Pero siempre hemos visto que hay jóvenes que se levantan en la iglesia, que sirven al Señor, pero yo soy muy sincero con todos los hermanos que nos están escuchando hoy. Desde mis 15 años, hermanos, que estoy en la iglesia, nunca he visto un movimiento tan fuerte. Tan fuerte, hermano. Es que no es mentira, hermano. Cuando los hermanos lo cuentan, no es mentira, hermano. No es mentira. Sí. Nunca hemos visto un movimiento tan fuerte de adolescentes, preadolescentes y de niños a salir a las calles comprometidos a predicar el evangelio. Lo estamos viendo hoy, hermanos. Así que qué bendición, como compartir el hermano Yuri acá en la inmersión. No solamente Dios necesita a los jóvenes y adolescentes, Dios necesita también capitanes. La pregunta, Brian, aquí es: ¿dónde quedan los jóvenes mayores de 30 años? Ahora que estamos rezagados, ahora el Señor nos dejó atrás. No, Señor. Ahora es cuando el Señor más nos necesita. Amén. Si nos está escuchando un joven de 30, 35, es cuando Dios más necesita a ese joven. Amén. Todo lo que Dios le ha dado, la experiencia, el espíritu, la palabra, es para que de la manera como Dios nos está dando ahora, podamos ayudar a esta generación a tocar la palabra, a tocar al Señor y a salir a las calles. Entonces yo creo que este rol, Brainer, es tremendo, que tenemos ahora con más compromiso. El hecho de comandar y ayudar a otros, jóvenes y adolescentes, a tocar al Señor. Yo creo que nunca hemos tenido tanta responsabilidad en la vida como la tenemos ahora, Brainer. Es verdad, mucha responsabilidad. Gracias al Señor porque estamos en un vacacional aquí, amén, en esta región del Cesar. El Señor nos ha permitido sembrar la palabra del Señor. Como decía Kevin, hermanos, ha sido una responsabilidad bien grande con estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes. Salimos con ellos y de verdad es un cuidado de amor para con sus vidas. Hermanos, ahí se debe experimentar el verdadero amor. Ese entrelazar con ellos, entenderlos, hermanos, acompañarlos. Ellos son como esos rayitos, llevando la palabra, hermanos, que se meten por todos lados y contactan a las personas y las llevan a recibir al Señor. Y de verdad que nosotros no podemos quedarnos atrás. No podemos quedarnos atrás. De verdad que ellos nos quedamos impresionados como la manera como el Señor los está utilizando. ¿Verdad? El Señor cuenta con nosotros. Hermanos, y nosotros no nos quedamos aquí quietos. De verdad que, como decía Kevin, nuestra responsabilidad aumentó aún más. Cuidar de ellos, no solamente ya en el pasado,
sino tenemos que vivir en el presente. Amén. Hermanos, y como llevar esta tropa, llevar este ejército, hermanos, requiere mucha diligencia y ver esa sencillez. Estamos aprendiendo Amén, sí. de la obediencia de ellos, que lo hacen sin ningún interés, hermanos, sin ninguna... Quieren vivir aquí en el local de reuniones para salir a llevar la palabra a todas las personas. Que el Señor también nos dé ese corazón de obediencia, hermanos, ser simples como ellos. Estamos aprendiendo. Yo personalmente estoy aprendiendo de ellos. Esta semana que salí con ellos fueron muchos libros sembrados, hermanos, muchas personas contactadas, hermanos, y con los corazones recibiendo, sedientos, hermanos, y el Señor cuenta con nosotros. Gracias al Señor porque ha sido una experiencia maravillosa. Aleluya. Amén. Amén, así como han compartido los capitanes aquí presentes. Hoy se ha levantado una multitud de adolescentes que aman, como decía él, la inmersión, y obedecen la palabra. ¿Llenos de qué? De energía celestial. Amén. Hasta el día de hoy hay reportadas 40 casas adolescentes. Hasta el día de hoy, 40. Si de pronto, sin contar alguna que de pronto no, en todo el país, aquí en Colombia. Si nosotros multiplicamos de esos 40, que por mínimo hayan 30, en algunos hay más, pero multiplicando por los 40 estamos hablando de 1200. 1200 jóvenes. En toda Colombia, activos, que aman y obedecen la palabra, llenos de qué? De energía celestial. Amén. Vemos el cumplimiento de esta profecía realmente del Salmo 110, versículo 3. Amén. Y ahí como compartía el versículo 3, en cuanto habla, yo quiero leer aquí del bosquejo. Dice, Sión es la parte de Jerusalén que defiende el reino de David. Amén. Estamos aquí para introducir el verdadero David. Amén. Estamos aquí para introducir el verdadero David, el rey de Sión, Cristo Jesús. Amén. Y continúa y dice, Sión es la parte fuerte de la iglesia. Amén. Para esto, Dios necesita un ejército. Amén. Entonces, hermanos, realmente para que la multiplicación se haga en toda la tierra, para que podamos tomar posesión de esta tierra, se requiere de un ejército. Amén. Sí. Sin el ejército no se puede. Se requiere del ejército. Sí, y gracias al Señor que por medio del Salmo 110, versículo 3, se está cumpliendo esta profecía. Amén. Cada día se añaden más adolescentes, capitanes comprometidos. Amén. Porque el enfoque central de todo esto es que la aurora aproxima, está anunciando que la venida del Señor está cerca. Amén. Entonces, si la venida está cerca, con más intensidad, necesitamos ser violentos, fuertes, amando la palabra. Por eso la importancia de la palabra, de la palabra profética, de la inmersión, de los gritos de guerra, cuán importantes son para la tropa, porque ellos levantan la moral. Y yo compartía con Óscar, esta semana compartíamos de que ¿qué sería sin una reunión, sin hacer inmersión y colportaje? No se siente un vacío, no tiene sentido. Ahora los niños y los adolescentes, preadolescentes aman, desean salir a orar por las personas. Ellos están con ese fervor de que si no salimos a predicar el evangelio, mejor dicho, se ponen furiosos. Entonces la importancia. ¿Quién hace todo esto? La palabra. Entonces que el Señor nos lleve, Óscar, hermano Yuri, Kevin, todos los que estamos aquí, a tener amor reverente a la palabra profética, que estamos aquí para formar. Estamos para formar al ejército. Estamos en formarlo, un ejército, que los adolescentes hoy se formen como esos soldados. Que amen la venida del Señor, que amen la palabra, que amen la inmersión, los gritos de guerra, que cuando ellos ya lleguen a una edad más mayor, van a llegar como esos capitanes violentos a tomar posesión de la tierra. Amén. La hermana Cindy también esta semana tuvo la experiencia de salir con la tropa, ya como una capitana. Amén. ¡Aleluya! Bueno, gracias al Señor. Cuando escuchaba el mensaje del hermano Pedro, me cautivaba algo y decía que estos adolescentes son puros. Son puros. Entonces, y mostraba la necesidad de la iglesia, porque decía que
daba un versículo que creo lo hemos rumiado mucho, que dice que todo lo puso bajo sus pies. Todo lo puso. Entonces a veces nosotros decimos, Dios mío, ciertas cosas quiero que estén bajo los pies del Señor, ¿verdad? Y otras no. Entonces cuando nosotros salimos con ellos, la experiencia que tuve esta semana era que cuando salíamos enseguida le decíamos, pureza de corazón. Amén. Y me gustaba de que por lo menos yo mi experiencia que me llevé, que me cautivó esta semana, que yo le compartí a Kevin, yo decía, no entiendo, o sea, ellos no tienen tanto tiempo de vida de iglesia, no han ido a tantas conferencias, van a tener su primera conferencia y están tan comprometidos de sembrar la palabra, o sea, en ellos no hay nada más. Simplemente obedecer. Entonces, de verdad que me cautivaba mucho eso el corazón, de verdad que fue algo que gané esta semana. Y cuando el hermano lo compartía, me llenaba mucho de alegría porque decía de que ellos realmente son puros. Son puros. Entonces, que el Señor también nos dé esa pureza a nosotros para llevar la palabra de esta manera práctica, de esta manera sencilla. Amén. Aleluya. Aleluya. Yo estaba rumiando un versículo también. Es Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Entonces el Señor quiere hacernos sus servidores, sus sacerdotes. Así es. Él decía que quiere hacernos una nación santa, un pueblo exclusivo. Pero para hacer ese pueblo exclusivo tenemos que guardar su palabra, cumplir sus mandamientos. Es decir, solo hay una forma de ser parte del pueblo de Dios, es oyendo la palabra de Dios, oír, obedecer y practicar. Oír, obedecer y practicar. Obedecer y practicar. Oír, obedecer y practicar. Oír, obedecer y practicar. Oír, obedecer y practicar. Porque nada vale escuchar esa palabra reverentemente si no la practicamos. Porque es algo estancado, es una agua estancada, ¿verdad? Y nos puede hasta matar a nosotros mismos, podemos caer en la muerte. Entonces nosotros necesitamos dispensar esa palabra que nosotros recibimos todos los domingos. Tenemos al profeta siempre hablando. Tenemos al hermano Pedro siempre hablando. Los domingos, los sábados, los jueves. Ahora hay un podcast también de experiencia, entonces vamos a llenarnos. Es toda esa palabra nos sirve para animarnos, nos da nueva fuerza. Y hermano, vamos a seguir en este camino. Es el camino difícil, es el camino rocoso, pero es el camino que va a traer el Señor de vuelta. Tenemos que ser simple como los adolescentes. Realmente el Señor está levantando esa tropa de capitanes, esa tropa de jóvenes. Vamos a ser uno con todo eso que el Señor está hablando. Amén. Aleluya, hermanos. Con todo lo que el Señor está hablando para nosotros, el deseo del Señor es que todos podamos, como Sión. Allí el Salmo 110 habla de Sión. Sión es ese lugar que David edificó dentro de Jerusalén, donde estaba la fortaleza, estaba su ejército. Eran pocos, 300 personas. Jerusalén, había más de 2 millones de judíos, pero estos 300 guerreros que estaban con David es un tipo de Cristo, ellos peleaban a favor del reino para expulsar al enemigo y colocar a David como rey sobre Jerusalén. Hermanos, hoy el Señor tiene acción. Somos todos nosotros, todos los hermanos que estamos unidos a la palabra del Señor, la palabra profética, los niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes maduros, los valientes de David, y también aquellos hermanos que ya tenemos de 50 en adelante. Yo tengo 53 años y creo en el Señor, hermano, que soy un Josué Caleb, porque la palabra me produce ese espíritu, me da ese corazón de humildad, de sencillez, para unirme a la tropa del Señor y poder, hermano,
juntos, Amén. como Dios ha compartido a través de estos capitanes que tienen en su tropa, traer al Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, Dios cuenta con todos nosotros. Amén. Los hermanos mayores hoy están ofrendando, están orando, están felices con todo lo que Dios está haciendo en la vida de la iglesia, porque todo esto es para traer al Señor. Muchos santos que han estado de los años 80, de los años 90, que ya tienen 60, 70 años, han estado aquí perseverando, unidos al Señor, fiel a la visión, fiel a la palabra. De pronto no tienen la fuerza ya de salir todo un día a predicar el Evangelio, a sembrar la semilla del reino de Dios en el corazón de las personas, que es la palabra del reino. Lo estamos haciendo por oportunidad, con el vecino, sí, cuando salimos al centro, amén, con el familiar, y cuando vamos también a Fábrica Vencedores. Estoy hablando de todo. Dios había manifestado. El Señor viene pronto. Amén. Ellos salen, como Dios ha compartido a través de los hermanos, con esa pureza de corazón, con esa humildad, con esa sencillez, creyendo a la palabra de Dios, a la palabra profética, inmersión en la palabra, rumian la palabra, grito de guerra, transcriben la palabra, y esa palabra viene a habitar en el corazón de ellos. Son jóvenes de 12, 11, 13, 14, 16 años, juntamente con las tropas. Y la palabra viva de Dios lo está llevando a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es? Sembrar la palabra del reino, hermano. La palabra del reino, que es el mismo Señor, como la palabra, porque Dios quiere sembrarse en el corazón de todos los hombres. Por eso Dios nos habló el mensaje del domingo antepasado, multiplicación y dominio. ¿Para qué está la iglesia hoy aquí? ¿Para qué fuimos creados? Nos compartía el Señor en Génesis 1:28. Fuimos creados ¿para qué? Para multiplicar. Y vamos a leer, dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, fuimos creados. ¿Para qué? Para multiplicar, fructificar. Hermanos, tener dominio. Cuando aquí habla sojuzgar, es dominio. Dominio. Hoy la iglesia, hermano, tiene esta incumbencia de parte del Señor. Amén. Por eso en Mateo 28, cuando el Señor fue ascendido, Kevin, hermanos, ¿cuál fue su palabra de comando para todos nosotros? Por tanto, ¿qué? Id a sembrar la palabra de vida, la semilla del reino. Este encargo que Dios está transmitiendo a través de nuestro hermano Yuri aquí también, nosotros debemos tener la conciencia que estamos en guerra. Sí. Hermano, eso tiene que ser una conciencia que debe despertarse en nuestra vida. Estamos en guerra. Cuando el Señor mostró en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, nos mandó a multiplicar y a sostener. Iglesia, hermano, Dios está levantando a Sion. Sion, sí. Es que la iglesia, hermano, no todos hacen parte de Sion. No todos. Solamente aquellos que tienen un espíritu de guerra. De guerra, sí. Y necesitamos ver, hermanos, que esto es un espíritu, no depende de una edad. No. Y es un principio maravilloso, hermano.
la generación que entró a Canaán no fue la generación que salió de Egipto, fue una generación joven, pero que aún así necesitaban de unos capitanes que los lideraran con experiencia. Amén, sí. Yo estoy muy seguro que si hubiesen estado otros con el mismo espíritu de Josué y Caleb, también hubiesen entrado. Sí. Pero cantó con un espíritu diferente. Entonces, hermanos, el hermano mencionaba un versículo en Génesis capítulo 12, versículo 7, y decía: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aquí hay una promesa. Amén. Él le prometió a Abraham una tierra. Aquí sabemos que es la tierra de Canaán. Pero Abraham no entró a Canaán y dijo: bueno, esta tierra es mía, todo el mundo sálgase, ya esto es mío. Cuando Abraham entró a Canaán, habían allá pueblos de cananeos, ya habían pueblos cananeos allí. Sí. Y Abraham tuvo que entrar con una conciencia de que para tomar posesión de lo que Dios le había prometido, él debía guerrear. Hermanos, la tierra nos la dio Dios como herencia, ¿verdad? Amén. También nos mostraba que el corazón de las personas, como esa tierra, también Dios nos lo dio como herencia. Amén. Pero para poder tomar posesión de esta tierra, necesitamos Amén, sí. Pero en el proceso de la predicación del Evangelio del Reino, necesitamos también edificar. Y en la edificación hay un cuidado, relacionamiento. Necesitamos, ayer mi esposa y yo estábamos en un momento de esparcimiento con mi mamá y pasamos por cierto lugar y vimos una cantidad de jóvenes y adolescentes en asuntos del mundo. Y Cindy me preguntó a mí, me dijo: ¿cómo queremos ver a nuestros jóvenes? ¿Los queremos ver allá o los queremos ver locos por el Señor? Mano, yo prefiero ver a nuestros jóvenes y adolescentes locos por el Señor. Yo los prefiero ver gritando, haciendo gritos de guerra, haciendo inmersión. Hermano, y para darle paso a Henry, esto es una herramienta maravillosa. Cuando uno sale a predicar el Evangelio, imagínense, bueno, Brian de pronto tiene la experiencia, yo no sé cortar monte. Yo voy a cortar con un machete y yo pierdo el año, R. Y si cojo un machete que está como... Oscar, ¿tienes experiencia, Oscar? No, Oscar, que va. Brian, tú eres el que sabe esto. Uno va a coger un machete como medio afilado y uno va a intentar cortar algo. No tiene que aplicar como 10 veces fuerza, ¿no? Sí. Pero uno coge un machete afiladito. Fácil. Entonces, una vez se quita. Salir a predicar el Evangelio sin tocar al Señor es como ese machete, hermano. Eso sí. Pero cuando yo salí con Oscar en Bogotá a hacer colportaje, cuando empezamos a sentir que esta palabra, la inmersión en gritos de guerra, no solamente estamos en guerra predicando el Evangelio, estamos edificando nuestra vida también. Amén, hermano. Entonces, qué experiencia maravillosa que Dios nos está dando a través de la guerra, pero también a través de la edificación. Amén. Amén. Así como compartía Kevin, hermano, en cuanto a todo lo que el Señor nos está dando,
que uno de los encargos centrales es Casa Adolescente. Sí. El Señor, a través de los hermanos que nos presiden, nos ha mostrado que la importancia de una casa adolescente es la inmersión y el colportaje. Sí. Es el combustible de la casa adolescente. Como tener un vehículo. Puede estar el vehículo, por muy modelo que sea, nuevo, pero si no tiene combustible no va a avanzar. Así es. Así es la casa adolescente. La casa adolescente puede están los jóvenes, están todos, sí. Pero sin la inmersión, que es la palabra inculcada en nosotros, por medio de la palabra profética, y sin el colportaje no va a poder avanzar. Sí. Hoy el fruto de lo que podemos ver en el país, de las 40, de los 1200 adolescentes, es producto de la inmersión y de la palabra profética y del colportaje. Hay un grito de guerra que dice que el CP y el PAD alinean un ejército. Hay un grito de guerra, que son dos renglones importantes. Aquí viene un papel fundamental y es las herramientas. De invertir del CP. Nosotros somos muy sinceros delante del Señor. El CP ha sido una herramienta muy valiosa para este país, para nosotros, para esta región, donde hemos enviado adolescentes. Y ha sucedido milagros, Oscar, muchos, la gran mayoría, nosotros como capitanes, la importancia de ir al CP, de tener la experiencia del PAD, porque es ahí donde Dios está formando al poderoso ejército, un poderoso ejército. Y en la inmersión, dice aquí un punto, ¿cuál es la misión que Dios le ha dado al hombre en la creación? Multiplicación y dominio. Debemos multiplicarnos con el fin de ¿qué? De dominar la tierra para el Señor. Por un lado nosotros nos llenamos, el Señor nos llena, pero el Señor quiere que ahora nosotros podamos multiplicar. Y me gustaba otro puntico aquí, también decía que tenemos que ir a donde están las personas. Amén. El Señor quiere el corazón ¿de quién? De los hombres. De los hombres. Él quiere que prediques el evangelio. Amén. Colportaje, la experiencia en el CP, todo. Y todo eso va a ocasionar una gran explosión. Adolescentes que aman la palabra, adolescentes que están más bien energizando a sus padres, sacándolos ahí, llevándolos a la reunión. Anteriormente llegaban tarde, ahora llegan temprano, aman al perro. Entonces, hermano, de verdad, aquí yo los animo a todos ustedes y me animo a mí. La importancia de la inmersión y la importancia del colportaje para tener multiplicación y para tener dominio sobre la tierra. Amén. Amén. Gracias al Señor. Siendo uno con la palabra que Henry compartía, me gustaba mucho el versículo que el hermano compartía, el hermano Pedro, en Génesis 6:12. Dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, cuando vemos la necesidad de llevar la palabra de esta manera práctica, de esta manera sencilla, el hermano Yuri el domingo decía que muchas veces él le pregunta a los hermanos si han orado por alguien. Entonces yo me acordaba de mí. Yo misma me examinaba. Nosotros, gracias al Señor, tenemos la experiencia de hacer colportaje por oportunidad. Amén. A los papás, a las amistades, a los estudiantes, incluso hasta a los adolescentes que entran a estudiar, hemos tenido esa experiencia. Amén. Y el Señor mostraba de que realmente el mundo está así como el Señor lo mostró acá en Génesis. Amén. ¿Verdad? Cuando mandó el diluvio, cuando en el corazón del Señor entró esa tristeza. Y el Señor mostraba y decía que nuestra actitud como iglesia es orar para que al momento que un adolescente, que un hermano siembre la semilla, sea una buena tierra. Amén. Entonces que el Señor nos lleve como iglesia a tener esa actitud. No es simplemente repartir, sino, Señor, que esta persona sea buena tierra. Que esta semilla que esté en la palabra, ¿verdad? Pronto yo le decía a los adolescentes cuando salimos, de pronto usted y yo no podemos estar con esa persona a las 24 horas,
ni tampoco compartiéndole la palabra, pero lo que hay allí en esa literatura lo salvará. Amén. Entonces me gustaba mucho lo que el Señor hablaba a través del hermano y era muy encorajada a seguir llevando esta palabra, ¿verdad? Diciendo a las personas, puedo orar por usted. Entonces que el Señor nos dé esta sencillez, esta simplicidad, ¿verdad? Y lo que decía el hermano, nosotros tal vez vemos esto y decimos, Dios mío, y ellos realmente practican esto de una manera tan real, de una manera tan práctica. Entonces que el Señor nos lleve a tener esa sencillez también, ¿verdad? Ser unos con ellos. Amén. Realmente necesitamos ser uno con ellos. Sí. Hermano, esto ha hecho que estos jóvenes y adolescentes estén cerca del Señor. Hermanos, sean íntimos del Señor. Amén. Como el Señor nos compartía nos compartía a través de la palabra. En Éxodo 19:4 dice: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, como tomé sobre alas de águila. Amén. Y los he traído a mí. Realmente el Señor quiere, hermano, nos tenemos en las manos de águila y también nos ha acercado al Señor. Hoy quiere que su pueblo de verdad, los padres de familia, los hermanos están llamando. Hermanos, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Verdad? ¿Qué le dieron? ¿Qué hicieron? Hermanos, yo quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra está transformando su vida. Hermanos, en sus colegios ellos están siendo los mejores. Hermanos, gracias al Señor simplemente por ser obedientes a la palabra, por ser sencillos. Hermanos, es la comunión con los jóvenes, con la iglesia. Hermanos, están siendo entretejidos. Los adolescentes vienen aquí, disfrutan, comparten. Hermanos, realmente es un ambiente maravilloso. Hermanos, porque sabemos lo que el mundo está ofreciendo y lleva a los jóvenes a hacer otras cosas que no traen edificación. Salvado, hermano, gracias al Señor por la vida de la iglesia. Gracias al Señor por los santos, hermano, por la palabra. Hermano, que siga siendo inculcada en nosotros. De verdad que también estamos transcribiendo la palabra. Hermano, por eso animamos también a toda la iglesia. Podamos transcribir, podamos inculcar esta palabra en nosotros. Hermano, que esta palabra no quede allí como letra, sino, hermano, que sea práctica. Hermano, cuando vayamos a dormir, podamos también practicar, transcribir, inculcar, hermano, estar cerca, ser esos íntimos del Señor, con los que el Señor cuenta. Oh Señor Jesús, gracias al Señor porque la palabra nos limpia, la palabra, hermanos, nos va a llevar a reinar. Oh Señor Jesús, amén. Amén. Es verdad lo que él decía, la palabra nos va a llevar a reinar. Es lo que tocaba el hermano Kevin. Decía, una iglesia edificada, una iglesia no prevalecerá. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nosotros necesitamos edificar la iglesia con una mano. No piense que esto es un juego, que esto es algo simple, es una actividad, esto es guerra. Esto es realmente, el Señor nos está formando un ejército formidable. Y va a haber presión en la guerra, va a haber lucha, va a haber ataque. Por eso necesitamos mantenernos cerca de la palabra. La palabra es nuestra arma, la palabra es la que nos constituye. También quería compartirles algo que gané del día sábado de la inmersión. Decía, nosotros no somos los muchos granos sueltos, sino que nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Amén. El Señor está entretejiéndonos en amor por medio de la palabra. Dice, este grano de trigo que murió quiere producir un cuerpo, que es su tabernáculo. Dios sembró la semilla del reino en nosotros y nos ha hecho un solo cuerpo que necesita ser edificado como el tabernáculo. Amén. Decía que el corazón de los hombres es la buena tierra, donde la semilla debe ser sembrada. Lo mismo que en el colportaje. El hermano Pedro decía, antes de abordar a una persona, tenemos que orar por su corazón. Ese grano pueda multiplicarse, pueda dar muchos frutos también. Necesitamos cada día salir a colportaje, inculcar esa palabra en nuestros corazones, para que seamos determinados con esta palabra. Que no escuchemos otra cosa, sino que realmente esta palabra se constituye en nosotros. Amén. Aleluya, hermano. Gloria al Señor.
Ya llevamos 55 minutos. Oh, gloria. Amén. El tiempo se está cortando por esta obra que Dios está haciendo por medio de su palabra. Gloria al Señor. Amada iglesia, seguimos unidos al Señor, rumiando su palabra. Esto que Dios ha dado a través de estos capitanes que el Señor tiene en sus tropas, es resultado de estar ahí cerca del Señor, de la palabra, íntimo del Señor, con sencillez, con humildad. Y ellos, en la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, están practicando. Estamos aprendiendo. Así es, amén. Iglesia, ayer martes y hoy miércoles los jóvenes salieron de 2 a 6 de la tarde, los adolescentes, a sembrar la semilla en el reino, en el corazón de todas las personas. Ya el próximo martes, cuando ya vengan de la entonces, envíe a su hijito, hermano, es un soldado del ejército celestial del Señor. Ven y ve. Son muchachos preciosos que están en el corazón del Señor. Así como compartía Dios a nuestro hermano Kevin, ese rocío. Ellos son ese rocío de la aurora que están hoy regando esta tierra con la palabra del reino, la palabra profética. Amén. También recordamos a la iglesia la reunión ministerial este viernes, 8 de diciembre a las 7 de la noche. Vamos a estar ahí conectados, unidos al Señor, a su palabra, para que esa palabra venga a habitar más y más en nuestro corazón. Los jóvenes que van para la conferencia parten el 8 de diciembre, que es el viernes, a las 5 de la mañana. Hay que estar aquí en el local de reunión. Amén. Eso es. Entonces, iglesia, mucha oración por los jóvenes que viajan. Una parte viaja mañana jueves también, los que están en la logística de la conferencia. Viajan temprano, viajan a las 8 de la mañana. Oración por ellos. Va Brainer, va Henry, Oscar. ¿Usted se va cuándo? El 8. El jueves, también se va el jueves, mi hermano Kevin con su esposa, hermana Cindy. Entonces, mucha oración. Aleluya, hermanos. Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Ven y ve, casa de adolescente. Ven y ve, casa de adolescente. Ven y ve, casa de adolescente. Dios bendiga a todos los santos. Jesús es nuestro Señor. Amén. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Temos os 7 Espíritos. A Puerto Rico para predicar el evangelio. Em Timor-Leste está chegando lá. Na Austrália, chegando lá os 7 Espíritos. Na Europa, 7 Espíritos. América do Norte. Hi, my name is Lisbeth. 7 Espíritos. América do Sul. 7 Espíritos. América Central e Caribe. Tiene preparado para ti experiencias increíbles. 7 Espíritos. A Ásia. Acreditem, o Senhor vai invadir a Ásia. África. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
das tropas que o Senhor está formando através dos adolescentes, que é uma coisa extraordinária que está acontecendo. Porque visando ao nosso futuro, que é governar o mundo que há de vir, porque até lá, essas centenas de nações, de países, não terá mais seus governantes. Vai ter uma lacuna muito grande. Então nós que temos que preencher. Portanto, nossa responsabilidade é grande.